Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para algo especial. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos aquí. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida gigante y espero que te sientas como en casa. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por seguir apoyando el canal. De verdad, valoro muchísimo cada uno de sus likes, comentarios y suscripciones. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de algo que me toca el corazón. Vamos a sumergirnos en la historia de Hande Kerem y cómo su historia se ha convertido en mi inspiración diaria. Sí, Hande Kerem. ¿A quiénes me refiero? Bueno, para quienes no los conocen, les aseguro que después de este vídeo van a querer saber mucho más sobre ellos. Y para los que ya son fans, prepárense porque vamos a desmenuzar un poco más su camino, su química, y lo que los hace tan especiales para tanta gente, incluyéndome a mí. Antes de empezar, quiero aclarar algo. Este vídeo es un homenaje a su trabajo y a la inspiración que me brindan. No soy un experto en la vida de Hande y Kerem, pero sí soy alguien que ha sido profundamente impactado por su trabajo y por la forma en que enfrentan los desafíos. Así que mi intención es compartir mi perspectiva, mis sentimientos, y porque creo que su historia es digna de ser contada y compartida. Así que sin más preámbulos, prepárense para una dosis de inspiración, porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que para muchos representan mucho más que actores. Pero antes de que nos sumerjamos completamente, y sé que están ansiosos, por favor, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es completamente gratis, y al hacerlo te aseguras de no perderte ninguno de mis futuros vídeos. Activa también la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por supuesto, si te gusta este vídeo, dale un buen like al final. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Ahora sí, vamos a ello. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Hande Erçel y Kerem Bürsin? Bueno, para quienes viven en una burbuja o simplemente no están familiarizados con el mundo de las series turcas, Hande Erçel es una actriz y modelo turca, conocida por su belleza, su talento y su increíble carisma. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor y productor turco con una trayectoria impresionante y una versatilidad que lo hace destacar. Ambos han trabajado en numerosas producciones, pero fue con la serie Love is in the Air donde sus nombres se fusionaron para siempre en la memoria colectiva. Pero, ¿qué tiene de especial Love is in the Air? ¿Por qué esta serie, entre tantas otras, ha logrado cautivar a millones de personas en todo el mundo? Bueno, la respuesta es multifacética, pero creo que se reduce a una palabra: química. Hande y Kerem tienen una química innegable, una conexión que trasciende la pantalla y que hace que los espectadores se enamoren de sus personajes y de su historia. La serie nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que sueña con una beca para estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le promete la beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un acuerdo laboral, se transforma en una historia de amor llena de enredos, emociones, humor y, por supuesto, muchísimo romanticismo. La interpretación de Hande como Eda es simplemente maravillosa. Eda es una mujer fuerte e independiente, soñadora, pero también vulnerable. Hande logra transmitir todas estas facetas de Eda con una naturalidad y una emotividad que te atrapan desde el primer momento. Kerem, por su parte, encarna a Serkan con una precisión y una sutileza que lo hacen creíble y caeable. Serkan es un hombre de negocios con una personalidad fría y distante al principio, pero que, gracias al amor de Eda, va descubriendo su lado más humano y sensible. La relación entre Eda y Serkan, la forma en que se enamoran, la forma en que se apoyan, la forma en que se enfrentan a los desafíos, es lo que realmente conecta con el público. Es una historia de amor que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y es precisamente esto lo que hace que Love is in the Air sea mucho más que una serie de televisión. Es una historia que nos inspira a creer en el amor, a luchar por nuestros sueños y a ser nosotros mismos. Pero la historia de Hande y Kerem no se limita a la ficción. Su relación, su amistad, incluso su amor fuera de la pantalla, también ha sido motivo de inspiración para muchos. Ver la forma en que se apoyan, en que se respetan, en que se complementan, es algo que trasciende las redes sociales y llega a nuestros corazones. Hande, a pesar de su fama y reconocimiento, siempre ha mantenido los pies en la tierra. Es una persona sencilla, humilde y muy comprometida con su trabajo.
Además, es una gran defensora de causas sociales y utiliza su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes, como la salud mental y el cuidado del medio ambiente. Kerem, por su parte, es un hombre muy inteligente con una gran sensibilidad y un fuerte compromiso con su trabajo y con el mundo que lo rodea. Es un defensor de la igualdad, de la inclusión y de la lucha contra la discriminación. Ambos, de alguna manera, inspiran a ser mejores personas. Verlos en entrevistas, en eventos, en sus redes sociales, es un recordatorio constante de la importancia de la autenticidad, de la empatía y del respeto por los demás. Y esa, creo yo, es la verdadera magia de Hande y Kerem. No solo son talentosos y exitosos en su carrera, sino que también son personas con valores y principios que inspiran a otros a hacer lo mismo. Ahora bien, ¿por qué su historia es mi inspiración diaria? Bueno, para mí Hande y Kerem representan muchas cosas. Representan la perseverancia, la pasión, la dedicación al trabajo, el compromiso con la excelencia y la importancia de ser fieles a uno mismo. Ver cómo se entregan a sus personajes, cómo se preparan para cada proyecto, cómo se esfuerzan por mejorar, es algo que me motiva a hacer lo mismo en mi vida. Además, su historia me recuerda que el amor, en todas sus formas, es algo que debemos valorar y cuidar. Ya sea el amor romántico, la amistad, el amor propio o el amor por los demás. Ver la forma en que se apoyan mutuamente, cómo celebran sus logros y cómo se consuelan en los momentos difíciles, es algo que me hace creer en la importancia de tener personas en nuestra vida que nos impulsen a ser mejores. También me inspira su valentía para ser ellos mismos. En un mundo donde a menudo se espera que nos ajustemos a ciertos estándares, Hande y Kerem nos demuestran que es posible triunfar siendo auténticos y fieles a nuestros valores. Verlos expresar sus opiniones, defender sus ideales y ser transparentes con sus sentimientos, me da la fuerza para hacer lo mismo en mi propia vida. En resumen, Hande y Kerem son mucho más que actores y actrices para mí. Son una fuente de inspiración constante. Su historia me motiva a perseguir mis sueños, a ser una mejor persona, a valorar el amor en todas sus formas y a ser fiel a mí mismo. Y creo que en el fondo, eso es lo que todos necesitamos. Alguien o algo que nos inspire a ser la mejor versión de nosotros mismos. A lo largo de los años, Hande y Kerem han evolucionado, tanto profesionalmente como personalmente. Han asumido nuevos retos, han explorado nuevos géneros y han demostrado una versatilidad que los convierte en referentes de la industria. Hande ha participado en proyectos como Adam Asal y Gunesingflar demostrando su talento y versatilidad. Kerem, por su parte, ha protagonizado películas como Canfeda y Eflatun y ha participado en la serie de Protector Cada uno de sus proyectos, cada una de sus entrevistas, cada una de sus apariciones públicas, son una nueva oportunidad para aprender y para inspirarse. Verlos crecer, verlos evolucionar, verlos enfrentar los desafíos, es algo que me motiva a seguir adelante, a no rendirme y a creer en mí mismo. Es increíble pensar cómo una serie, una historia de amor, puede tener un impacto tan grande en la vida de las personas. La conexión que Hande y Kerem establecieron con el público a través de Love is in the Air es algo que va más allá de la pantalla. Es una conexión que se basa en la autenticidad, en la empatía y en la admiración mutua. Además, me gusta mucho la forma en que Hande y Kerem utilizan su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Apoyan causas sociales, promueven la inclusión y utilizan su voz para dar visibilidad a temas importantes. Esto demuestra que son conscientes de su responsabilidad como figuras públicas y que están comprometidos con hacer del mundo un lugar mejor. Su historia es un recordatorio de que con pasión, dedicación y trabajo duro, es posible alcanzar nuestros sueños. También nos enseña que es importante ser agradecidos por lo que tenemos, valorar a las personas que nos rodean y ser fieles a nuestros valores. Quiero destacar también la importancia de la comunidad de fans que han creado alrededor de su trabajo. La comunidad de Hande y Kerem es una de las más grandes y solidarias del mundo. Los fans se apoyan mutuamente, celebran sus logros y se unen para defenderlos ante cualquier adversidad. Esta comunidad es un ejemplo de la importancia de la unión, del respeto y del apoyo mutuo. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo de cómo el arte, el amor y la autenticidad pueden inspirar a millones de personas en todo el mundo. Es un recordatorio de que a pesar de las dificultades y los desafíos, siempre hay esperanza y siempre hay motivos para seguir adelante. Y bueno, llegamos al final del vídeo. ¡Guau, cuánto hemos hablado! Espero que hayan disfrutado este viaje a través de la historia de Hande y Kerem,
y que, como yo, se sientan inspirados por su trabajo y por su forma de ser. En resumen, hemos hablado de Hande Ercel y Kerem Bürsin, de su impacto en el mundo, de su química innegable, de su compromiso con sus valores, y de cómo su historia se ha convertido en mi inspiración diaria. Hemos explorado cómo su trabajo, su amistad y su autenticidad nos invitan a creer en el amor, a perseguir nuestros sueños y a ser fieles a nosotros mismos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar mi perspectiva y mis sentimientos sobre este tema. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que les haya dejado algo valioso. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre Hande y Kerem, sobre su trabajo y sobre su impacto en sus vidas. ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the air *? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? Compartan sus pensamientos, me encanta leerlos. Y por supuesto, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.